Perfecto, entonces de esta manera vamos a iniciar el tema número 2 de nuestro panel 3, que tiene un nombre bastante extenso, que es libros electrónicos, agotamiento del derecho de distribución con la primera venta, análisis del caso Asociación de Editores de Países Bajos versus Tom Cabinet, fallado en diciembre de 2019 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre la venta de libros electrónicos de segunda mano a través de Internet. Muy bien, este tema también consta de 50 minutos, así que podemos dar paso a nuestro orador. Muchas gracias. Bueno, de la primera vez que el doctor Wilson Ríos nos propuso incluir este tema, no dudamos en hacerlo porque es un tema de mucha actualidad y siempre nos ha gustado incluir temas novedosos en el seminario, y tanto es así que muchas veces son temas que se tratan por primera vez en la región, en seminarios como estos, en la región, y yo creo que tal vez esta es una de esas ocasiones, si no me equivoco. Pero también quiero hacer referencia al hecho de que olvidé mencionar que en la presentación que hice del doctor Wilson Ríos, que él es autor de esta obra, porque la tengo en manos por casualidad, La propiedad intelectual en la era de las tecnologías. Este libro se ha convertido en, yo no sé si se ve bien, tal vez no, se ve al revés, se ve a la inversa. No, se ve bien, Eduardo. Sí, se ha convertido en una referencia para lo que es el derecho a autores en el entorno digital. Entonces, quería mencionarlo porque él lo mencionó en su hoja de vida, y este es un libro muy importante en materia de derecho de autor y nuevas tecnologías. Entonces, sin más, los dejo con él. Porque es muy importante. ¿Por qué es muy importante esto? Porque aquí se va a referir a si se pueden revender los libros electrónicos a través de Internet, los libros electrónicos de segunda mano. Esto es un tema muy interesante y vamos a tener el placer de escuchar por primera vez una conferencia de esta temática en particular que nos resulta muy interesante. Adelante, doctor Wilson. Querido Eduardo, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para toda nuestra audiencia. Me complace retomar lo que habíamos iniciado en la mañana de hoy para presentar este tema en la tarde. Como vuelvo a iniciar una presentación, debo volver a agradecer a los organizadores de este evento, a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, a la OMPI, al Ministerio de Cultura de Panamá, a la Dirección General de Derechos de Autor de la República de Panamá, a la Cámara Panameña del Libro por convocarnos en este escenario, al Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, el CERLALC, y a todos los demás organizadores. Bien, para iniciar voy a pedirle a nuestro webmaster que me habilite la opción de compartir pantalla a nuestro administrador del foro en Zoom, para compartir entonces mi presentación, para que tengamos una referencia que ustedes puedan seguir. Voy a compartirla entonces en este momento. Les pido por favor que me indiquen si la están viendo para que estemos totalmente sintonizados. ¿La tienen en pantalla? La tenemos en pantalla, señor Wilson. Muchas gracias. Efectivamente, como lo mencionaban, el tema que vamos a tratar es un tema bastante complejo, bastante difícil. Entonces voy a tratar de empezar por el inicio para irnos complicando un poco la vida y poder desentrañar y entender toda esta temática que la Red Mundial de Información que denominamos Internet nos está trayendo frente a el tema de la propiedad intelectual y en particular al derecho de autor. Para mí es un motivo de satisfacción, aunque sea virtualmente, estar nuevamente en esta Feria del Libro de Panamá. Ya he tenido oportunidad de acompañarlos en años anteriores y pues con esta eventualidad estamos todos conectados desde nuestros hogares y yo los saludo desde la ciudad de Bogotá, en Colombia, y voy a permitirme entonces
empezar a exponer este tema. Esta mañana, como el tiempo apremiaba, no pude mencionarles un par de temas, un par de casos que les traía, pero bueno, creo que en este momento voy a poderme desplayar por completo y voy a presentarles varios casos, una casuística muy interesante que nos va a llevar a entender esta problemática en la red mundial de información. Vamos entonces a hablar un poco de ese escenario de los libros impresos, cómo hemos evolucionado hoy entonces a lo que conocemos como libros electrónicos, y este caso en particular que vamos a desarrollar hace alusión a la reventa de libros usados electrónicos a través de Internet. Es un caso que se da en un tribunal de La Haya en Holanda, en Países Bajos. Como es menester en estos casos, el tribunal local eleva la consulta ante el Tribunal Europeo, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y el Tribunal Europeo se pronuncia sobre el particular. Como voy a centrarme en el tema de este caso que habla sobre libros electrónicos de segunda mano y usados, voy a hacer un recorrido para que los demás sectores de la industria también conozcan cómo ha evolucionado la materia, y voy a empezar a hablar de este tema que es tan difícil y complejo, que es el del agotamiento del derecho con la primera venta de los ejemplares. Y vamos a empezar a hacer algunas precisiones de conceptos que vienen desde el convenio de Berna y que fueron aterrizados ya para el entorno digital. Damos un salto de bastantes años y llegamos al 20 de diciembre de 1996, cuando se suscriben estos arreglos particulares, de los cuales mi buen amigo el doctor Fernando Zapata esta mañana les hacía alusión, esos tratados llamados Internet dentro del seno de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, y que se dieron como unos arreglos particulares. Entonces, vamos a ver que allí se estableció el tema del agotamiento del derecho, y allí va a ser también importante que hablemos entonces de esos libros usados de segunda mano, pero ya no en el medio físico que todos conocíamos, sino vamos a tratarlo en el entorno digital y en los libros electrónicos. Vamos a ver que este tema del agotamiento del derecho con la primera venta es un tema que no es nuevo. De hecho, vamos a ver que el primer caso, la primera jurisprudencia que se tiene referencia en los Estados Unidos de Norteamérica, en lo que ellos denominan la doctrina de la primera venta o la First Sale Doctrine, se da en un caso de 1908, repito, 1908. Es un caso bastante significativo, entonces vamos a ir a esos inicios para ir haciendo el recorrido y cumpliendo este itinerario en el lapso del tiempo. Sobre ese particular, pues voy a referirme no solo a los libros en físico y a los libros electrónicos, sino vamos a tener que extenderlo también, porque estas decisiones se abarcan y se extienden o extienden su espectro a el tema de los audiolibros también, que son hoy en día muy usuales y que sirven mucho para las personas que tienen, por ejemplo, limitaciones visuales y tienen un auge bastante fuerte, en especial también para la literatura infantil, niños que todavía no saben leer, pues los audiolibros son una muy buena opción. Entonces noten que el espectro también es bastante amplio. Vamos a hablar también de cómo se ha regulado el tema en Norteamérica, saltaremos el Atlántico y llegaremos a la Unión Europea, mencionaremos las directivas europeas que ustedes mañana las van a estudiar en detalle con los expositores, esa directiva 790 y 791 de mayo del 2019, también muy recientes, y miraremos cómo el tema se va a abordar o se está abordando en Latinoamérica, en especial para ese tema del mercado único digital del que habló o del que establecieron los principios en esas directivas europeas de mayo del año pasado, en el tema de los derechos que tienen los editores de prensa. Y noten que cuando hablamos de editores de prensa, estamos hablando de prensa tradicional o escrita en tabloide, impresa, pero también a las publicaciones periódicas y seriadas y diarios en versiones online. Bien. El tema también involucra todos estos desarrollos que hoy tenemos a través de las apps o aplicaciones. Recuerden que hoy en día existen aplicaciones
para todo lo que podamos requerir, y en el tema de acceder a contenidos, acceder a textos, a libros, de todo y toda clase de contenidos, pues también tenemos una serie de apps o aplicaciones. Bien, esta mañana también mencioné muy tangencialmente el tema de las plataformas OTT o plataformas over the top. Y allí ustedes me dirán, bueno, pero si esto hace alusión en una primera aproximación a obras audiovisuales, pues también allí recuerden que en el trasfondo de una obra audiovisual existe un guión, un storyboard, ¿cierto? Un libreto. Entonces, allí también estas plataformas también están brindando acceso a otra clase de contenidos y por ende es importante que nos situemos en ese escenario que nos brindan estas plataformas que todos hoy en día utilizamos. Bien, aquí está el caso que les mencionaba. Es un caso, como ustedes lo ven, data de 1908, repito. Es el famoso caso que todos los abogados de propiedad intelectual hemos estudiado, los que hemos estudiado tanto la legislación latinoamericana como la europea, pero en especial la norteamericana. Este caso se da en los Estados Unidos de Norteamérica. Es el famoso caso Bobbs-Merrill versus Strauss. Y es un caso donde era una obra literaria llamada Cats Away y se da toda la aplicación del agotamiento del derecho del autor o titular con la primera venta del ejemplar físico de su obra. Ahora bien, ese principio lo vamos a llevar mutatis mutandis al entorno digital y por eso he ido haciendo este recorrido para que vayamos entendiendo algunos conceptos que para los especialistas y personas que trabajan en este tema pues no son ajenos, pero para los que se aproximan por primera vez a esta temática pueden ser algo difíciles de asimilar y vamos a tratar de hacerlos muy didácticos y muy claros para todos. Voy a referirme entonces, para finalmente llegar al caso de los libros electrónicos usados, voy a mencionar qué ha pasado a nivel jurisprudencial en el tema del software, en el tema de la industria de la música, en el tema de la industria de los medios impresos, de los artículos de periódicos, y llegaremos al final a ese caso que ya hemos citado entre la Asociación de Editores de Países Bajos versus Tom Cabinet. Pero vamos primero a hablar de un caso muy célebre que se dio en el año 2012, que es el famoso caso de Oracle versus UsetSoft. Es un caso en materia de software y vamos a ver que allí se van a aplicar unas particularidades muy especiales. Es un caso que se da en Alemania y vuelvo a insistir, como es usual en estos casos, como es incluso imperioso, el tribunal local debe elevar consulta al tribunal europeo y en este caso, se los voy a resumir muy brevemente, Oracle, la famosa casa productora de software, vendía unos paquetes de licencias de 25 ejemplares de estas licencias que se otorgaban online, es decir, se entraba al sitio de Oracle, al sitio web, se descargaban estas licencias y empezaban a utilizarse de manera regular, de manera lícita por quienes las adquirían. Pues bien, habían muchas personas que necesitaban solo 5 licencias, otra persona necesitaba 10, no necesitaba las 25. Entonces, este sitio llamado UsetSoft, y lo traduciríamos como software usado, empieza a comprar los paquetes de licencias a Oracle de manera legal y luego las empieza a revender al menudeo a quienes necesitaran menos de las 25. Entonces noten que ese es los hechos o el sustrato fáctico de este caso, que es muy interesante y es un caso muy relevante porque es la primera vez que en tratándose de ejemplares online, pero resalto sobre el tema del software o sobre el licenciamiento de software, se aplica esa doctrina de la primera venta o del agotamiento del derecho con la primera venta. Hay otro elemento que debemos mencionar y seguramente los especialistas lo encuentran pertinente, que es el de las importaciones paralelas, pero pues por la premura del tiempo no voy a
referirme a ese tema de las importaciones paralelas, pero voy a hablar del agotamiento del derecho, que es la matriz de este asunto. En este caso, entonces, el tribunal alemán hace la consulta al tribunal europeo, y el tribunal europeo encuentra de una manera muy interesante, aplicando, atención, una directiva europea particular y específica sobre el tema del software. Me refiero a la Directiva 29 del año 2001 sobre protección del software. Entonces noten que allí no se están aplicando las directivas europeas sobre algunos asuntos de derechos de autor y conexos que se aplican de manera ordinaria en Europa. Y este caso, como les menciono, se da en 2012, de manera que no se aplican las directivas europeas del año pasado, del 2019. Y vuelvo a insistir, este caso es muy importante, muy sui generis, muy particular. Se da en el tema de software y se aplica esta directiva europea, la cual entonces sí permite tener en cuenta el hecho del agotamiento del derecho con la primera venta. Vamos a ir a explicar entonces un poco ese concepto que conocemos de la primera venta o el agotamiento del derecho con la primera venta del ejemplar físico. Noten que este es un principio que se dio para el mundo físico, es decir, para los ejemplares físicos o tangibles, no para los intangibles. De tal suerte que este principio entonces se ha venido aplicando por interpretaciones jurisprudenciales y doctrinales, porque cuando miramos el sustrato legal, las normas imperantes y vigentes parecieran solo referirse en cuanto a agotamiento del derecho se trata a los ejemplares físicos de obras. Pero como todos ya lo sabemos, ese concepto ha sido rebasado y ha sido superado desde hace mucho tiempo. Entonces ha sido la jurisprudencia y la doctrina la que se ha encargado de darle esa modulación, de extender el espectro de aplicación al entorno digital. Pues bien, en este caso entonces vamos a mirar, y es muy importante que me sigan en esta explicación para que se entienda el caso. El Tribunal Europeo, utilizando esta Directiva Europea sobre Protección de Software del año 2001, entiende que esas licencias, atención, licencias sobre software que otorgaba Oracle eran unas licencias perennes o eternas, y el tribunal entendió que esas licencias en realidad configuraban era una transferencia, es decir, una venta sobre ese ejemplar licenciado online de ese software. Entonces, quiero que tengan eso presente porque allí se soporta la construcción jurisprudencial del Tribunal Europeo en este caso particular. El tribunal entonces asimila estos ejemplares online o licenciados online de este software a ejemplares cuya transferencia se da no por licenciamiento, sino por venta, compra-venta de este software. Y el tribunal entonces menciona que en este caso no se da infracción, es decir, aplica la teoría del agotamiento del derecho, que establece básicamente que cuando el autor o titular de esos derechos introduce en el comercio y vende, hace la primera venta del ejemplar que contiene su obra, pues pierde el control sobre las sucesivas ventas o reventas que se hagan de ese ejemplar físico. Aquí entonces se lleva al entorno digital y se aplica esta directiva europea. Entonces quiero que tengan este caso muy presente porque es el primer caso, año 2012, donde se aplica para el caso del software la teoría del agotamiento del derecho. Y este caso fue muy controversial, fue muy criticado el Tribunal Europeo en esta interpretación y la aplicación que hizo del mismo el Tribunal Alemán. Pero es paradójico porque siempre le pedimos a los jueces y a los tribunales que sean un poco más arrojados, que sean más agresivos en la interpretación de las normas, que sean más extensivos y que sean más sistemáticos. Pero cuando se hizo esta interpretación y se aplicó estos principios,
pues hubo bastantes críticas a esta decisión. Pues por supuesto la industria de toda clase de contenidos online entró en pánico, pero vuelvo a insistir, la gran particularidad de este pronunciamiento es que se trata de un software licenciado online y se aplicó, fue la Directiva Europea 29 de 2001 para la protección del software, no las otras directivas sobre derechos de autor y conexos en el entorno digital. Bien. Muy bien. Dejamos entonces el tema del software, entendiendo entonces que este pronunciamiento sí aceptó la doctrina o la teoría del agotamiento del derecho en ejemplares online, pero insisto, tratándose de licenciamiento y entendiéndolo como venta en realidad al final de un software o de software licenciado online. Bien, vamos ahora a otro pronunciamiento que es menester tener en el radar, tenerlo claro, y se da ya ahora en otro campo de la industria. Vamos a ir ahora a la industria de la música y este caso se da ya no en Europa, sino en las cortes de los Estados Unidos, en la corte de Nueva York, y enfrenta a Capitol Records versus Redigi, un servicio de reventa de segunda mano de fonogramas y de contenido musical en ese momento por descarga, peer-to-peer, y sabemos que hoy en día el canal de distribución que se impone en la industria de la música es el del streaming y seguimos también manejando el de las descargas de sistemas peer-to-peer, pero hoy en día la línea fuerte de la industria musical está en el acceso a estos contenidos vía streaming. Bien. Este juez norteamericano, entonces, en la Corte de Nueva York, establece y sentencia que la reventa, atención, seguimos hablando de reventa, used software, hablamos de reventa de software. Caso Capitol Records Redigi, reventa de obras musicales. Al final vamos a llegar al caso de reventa de libros electrónicos. Es para que vayamos teniendo la línea que quiero que sigan para que entendamos al final cómo se ha tratado esto jurisprudencialmente. La reventa online de música digital, es decir, la actividad que se realiza desde un sitio web que se dedica a vender archivos de música de segunda mano mediante su descarga, no es en el estricto sentido streaming, este caso se da en 2013. Recuerden, el primer caso que mencionamos, Oracle versus UsetSoft, se dio en 2012, voy a seguir una línea cronológica. Este caso se da en el año inmediatamente siguiente, en 2013, ya no en Europa, sino en los Estados Unidos, y involucra entonces el tema de la industria musical. Y miren lo particular de este caso. Ese tribunal federal establece que esa compra de archivos o reventa de archivos en sistemas peer-to-peer, en este caso MP3, infringen la ley de copyright porque esa doctrina del agotamiento del derecho con la primera venta se da solo para el derecho de distribución. Recuerden, y allí es importante que recordemos, para todos y en especial para los que no tienen un acercamiento especializado en el área, que los derechos patrimoniales de autor en todos los sistemas jurídicos conocidos hablan básicamente de 4 derechos patrimoniales. En su orden, podemos mencionar el derecho de reproducción, el derecho de comunicación pública, el derecho de transformación y ese cuarto derecho que es el de distribución. Y recuerden que ese derecho de distribución tiene a su vez 3 aristas, el de alquiler, el de préstamo público y el de importación. Entonces, con eso dicho, debemos mencionar que este caso, fallado en los Estados Unidos, Corte de Nueva York, hace alusión a la industria musical y allí el juez declara que sí hay una infracción por cuanto el derecho o esta teoría del agotamiento del derecho con la primera venta se da frente al derecho de distribución y que en este caso, por existir una reventa y cambiarse de espacio de almacenamiento o de fijación, hay una infracción no al derecho de distribución, sino al derecho de reproducción.
¿Me siguen? La teoría del agotamiento del derecho generalmente se refiere al derecho patrimonial de distribución. En este caso, el juez norteamericano establece que no hay una infracción al derecho de distribución, que sería donde se aplicaría el agotamiento del derecho con la primera venta, lo cual no le permitiría al autor o titular iniciar acciones y lograr un triunfo en los estrados judiciales, sino que en este caso se da una infracción al derecho de reproducción. Entonces, noten que acá Redigi, este sitio, como su nombre lo indica, redigitaliza los archivos, los cambia de soporte, los cambia de lugar, muy similar, y lo recordarán los que son especialistas en esta materia, a lo que pasó en su momento en 1999, cuando nos enfrentamos al famoso caso de Napster, cuando la juez Marilyn Hall Patel de la Corte del Circuito de California condenó a Napster tras la acción que inició la RIA, la Recording Industry Association of America. Allí entonces también hubo lo que se llamó el space shifting bajo la legislación norteamericana y establecieron pues que existía un cambio de soporte en la reproducción y en la comunicación pública de las obras. Ahorita vamos a mencionar ese tema porque está bien importante ese otro derecho de comunicación pública. Entonces recapitulo. Primer caso mencionado, Europa, caso en el tema de software, Oracle versus UsetSoft. Se aplica la teoría del agotamiento del derecho, ¿cierto? Y absuelven a UsetSoft, no lo encuentran infractor, y Oracle pues sufre este revés por la reventa de esas licencias de software. Pero insisto, es muy importante que recordemos que allí se aplicó la Directiva Europea 29 del 2001 sobre protección del software, no las directivas sobre derechos de autor y conexos en general para otras clases de obras. Este segundo caso en Norteamérica, entonces, establece que sí hay infracción por Redigi porque se está infringiendo el derecho patrimonial de reproducción y no estamos frente a un derecho de distribución, que es donde se daría el agotamiento del derecho. Bien. Noten otra cosa importante de este caso. Este caso se da muy simultáneamente con otro caso que fue bastante importante en la legislación y jurisprudencia norteamericana. Me refiero a este caso. Miren el titular, la doctrina de la primera venta o agotamiento del derecho con la primera venta, o First Sale Doctrine. Según se detalla por el periódico New York Times, esta sentencia, es decir, la del caso Capitol Records versus Redigi, se da solo 2 semanas, año 2013, después de que acaba de expedirse otra sentencia muy representativa, muy icónica por la Suprema Corte norteamericana, en el caso Kearsarge versus Wiley & Sons. Esa sentencia que les acabo de mencionar es muy importante porque en esta sentencia de Kearsarge y Wiley & Sons se da un cambio total, un cambio rotundo, porque se extiende el agotamiento del derecho o la doctrina de la primera venta que se entendía en los Estados Unidos de Norteamérica solo para el aspecto local y se extiende a que ese agotamiento del derecho sea universal. Voy a explicar otro concepto que es importante tener en cuenta. Cuando hablamos de agotamiento del derecho, se habla de que el agotamiento del derecho con la primera venta, es decir, ese control que pierde el autor o titular después de que vende o se realiza la primera venta o introducción en el comercio por primera vez de sus ejemplares, de sus obras, tiene 3 escenarios. El agotamiento del derecho puede darse a nivel local, nacional, a nivel regional o a nivel mundial. Noten que aquí entonces esta sentencia que estamos mencionando, adicional a la del caso Capitol Records versus Redigi, la que involucra a la editora Wiley & Son, se da precisamente cambiando esa postulado que se tenía desde 1908 y en la ley de 1947 de los Estados Unidos
incluso en la Copyright Act del año 76 de los Estados Unidos. Noten que también este principio estaba establecido en la Audio Home Recording Act del año 92 de los Estados Unidos y estaba también replicado, por supuesto, en la Digital Millennium Copyright Act de 1998, la famosa DMCA, que fue estrenada precisamente al año siguiente, en 1999, contra Napster. Bien, entonces noten que allí esta sentencia que involucró a la editorial Wiley & Sons dio entonces el cambio total y se cambió totalmente y, como lo dice el titular, dice, el agotamiento mundial del derecho de distribución pasa a ser el que impera ahora en los Estados Unidos, después de que siempre se había hablado de que el agotamiento era solo local y de obras producidas en los Estados Unidos. Entonces noten que esta sentencia también que está allí citada es bien importante porque por primera vez se cambia el paradigma y el agotamiento del derecho en los Estados Unidos desde el año 2013, entonces es un agotamiento ya no local, sino mundial. Bien. ¿Vamos claros hasta ahí? Bien. Entonces, Redigi es encontrada culpable. Es decir, Capitol Records triunfa en su acción legal en contra de este revendedor de archivos de música digital a través de sistemas peer-to-peer o de archivos MP3 en este caso. Bien. Vamos a ir a un tercer caso. Entonces, recapitulemos, porque sé que no es fácil asimilar estos casos tan complejos de temas tecnológicos. Primer caso que hemos mencionado, Oracle versus UsetSoft absuelven a UsetSoft, porque se aplican la doctrina del agotamiento del derecho con la primera venta en tratándose de la aplicación de la Directiva Europea de Software. Segundo caso, en Estados Unidos, Corte de Nueva York, Capitol Records, productora de fonogramas, entabla una acción en contra de Redigi, un sitio web que se encargaba de revender, o como lo llaman allí, distribuir música de ocasión. Y allí, entonces, la Corte norteamericana encuentra culpable a Redigi y dice que infringió la Copyright Act del 76, la Audio Home Recording Act del 92 y la Digital Millennium Copyright Act del 98. Las tres normas infringidas. Y las infringe porque se viola es el derecho de reproducción y no el de distribución. Bien. Vamos a ir a un tercer caso para luego llegar al cuarto, que es el de Tom Cabinet y Asociación de Editores de Países Bajos. El tercer caso que vamos a ver se da también en Europa. Vamos a irnos a Suecia. Este caso se da en un tribunal sueco y igual que en el primer caso que mencionábamos del software, este caso como se da en Europa, en Suecia, el tribunal sueco debe realizar la consulta al tribunal europeo. Y el tribunal europeo, en este caso que es también muy famoso, lo hemos estudiado, lo estudiamos constantemente todos los abogados de propiedad intelectual en el mundo, es un caso que se llama el caso Svensson versus Retriever. Es un caso muy conocido, de hecho se ha escrito mucho sobre ese particular, hemos escrito mucho sobre esos casos y se da entonces en Europa, en Suecia y, se da la interpretación prejudicial y miren lo interesante. En este caso, los elementos fácticos son los siguientes. Existían una serie de autores y editores de artículos de prensa que eran retomados o redistribuidos a través de links, de enlaces o de hipervínculos en este sitio de Svensson, en el sitio de Retriever. Entonces, el Tribunal de Suecia, el Tribunal de Svea, hace la consulta al Tribunal Europeo y el Tribunal Europeo entonces entra a aplicar las directivas europeas y la defensa del demandado se sustenta en que ese derecho que tienen esos autores y editores de artículos de prensa se ha agotado porque ya lo han puesto en el tráfico comercial y menciona el demandado en su defensa que se debe aplicar la teoría del agotamiento del derecho.
por la primera venta. Entra el Tribunal Europeo entonces a analizar la situación y encuentra que esa distribución a través de links, es decir, lo que sucedía era básicamente lo siguiente. Este sitio web ponía a disposición de los usuarios todos las URLs, los Universal Resource Locator, los links a muchos diarios de todos los países del mundo, algo similar a lo que pasó en la década de los 90 con ese famoso caso también que se falló en Estados Unidos, el famoso caso New York Times y Washington Post versus Total News, ese sitio de noticias que se llamaba Total News, que aglutinaba todas las versiones online para ese momento de los diarios del mundo en versión digital. Entonces, en este caso, el demandado, en este caso de Svensson versus Retriever, hacía o retomaba todos los links y usted entraba allí y encontraba todos los links que los redirigían a los contenidos de estos diarios. Entonces, el demandado argumenta que existe, pues que se aplique la teoría del agotamiento del derecho con la primera venta, y el Tribunal Europeo encuentra que allí pues hay una situación muy particular, y es que no habían medidas tecnológicas de protección a los contenidos, es decir, eran de libre acceso. Ese ingrediente quiero que lo tengan muy en cuenta, porque es un ingrediente muy importante en la decisión que va a tomar el tribunal en este caso. Noten entonces que la conclusión a la que se llega en este caso es que el Tribunal Europeo establece que no está prohibida la vinculación de contenidos protegidos por el derecho de autor a través de links, enlaces o hipervínculos, pero que dicha vinculación debe cumplir con ciertos parámetros. Es decir, en principio, el tribunal concluye que no se requiere la autorización previa del autor o titular para que usted utilice un link a un contenido de un tercero, siempre y cuando ese contenido no tenga medidas tecnológicas de protección. Es decir, por ejemplo, no se deba acceder a través de un login y un password y esté restringido el acceso a ese contenido. Si usted utiliza vínculos a contenidos que no tienen medidas tecnológicas de protección, entonces establece el tribunal que en este caso no se requería contar con la autorización de los editores de esos artículos de prensa y que por ende no hay infracción a los derechos de propiedad intelectual. Noten entonces que el tribunal absuelve al demandado en esta causa y establece que no está prohibida la vinculación o referirse o hacer referencia a links donde se encuentren otros contenidos, pero guardando ciertos marcando ciertas condiciones. La primera, que los contenidos hayan sido previamente ya comunicados en el sitio inicial. Es decir, pensemos, por ejemplo, que se accede al sitio web del diario italiano Corriere della Sera. Entonces, se involucra el link que nos lleva a consultar ese contenido. Entonces, se debe haber comunicado previamente el contenido por la fuente inicial, que en este caso, en mi ejemplo, es el diario El Corriere della Sera, o el diario El País en España, o el diario El Mercurio en Chile, o el diario El Tiempo, el periódico El Tiempo en Colombia, y así sucesivamente. Esa es la primera condición que se pone, que ya el contenido haya sido puesto o comunicado previamente. La segunda condición, que los contenidos deben estar disponibles en ese sitio web al cual nos lleva el vínculo, el hipervínculo o el enlace o el link, con la autorización del autor, es decir, que ese artículo haya sido previamente autorizado por los autores o editores para que reposen en ese repositorio electrónico al que nos está llevando el link, ¿verdad? Segunda condición. Y la tercera, que ya la mencionamos, esos contenidos deben ser de libre acceso y no deben haber medidas tecnológicas. Recuerden que aquí también es muy importante tener en cuenta que el tema de las medidas tecnológicas de protección nos lleva también a que involucre una infracción autónoma cuando se supera o se circunvala esa medida tecnológica de protección. La mayoría de países del mundo establecen como un nuevo tipo penal o como un agravante o calificante del tipo penal el que haya ilusión de una medida tecnológica para ingresar al contenido protegido por las normas de derechos de autor. Entonces,
es bien importante porque noten que aquí son 3 las condiciones. Que el contenido haya sido previamente comunicado, ¿cierto? Que ya esté disponible en ese sitio de origen. Y tercero, que no haya una medida tecnológica de protección. Para concluir, el tribunal que lo que en últimas se da es que no haya un nuevo público al que esté dirigido el contenido que ya ha sido previamente dado o comunicado al público. Porque si existe un nuevo público al que llegue, entonces sí habría infracción. Pero en este caso, entonces en el tercero de nuestros casos, Svensson versus Retriever en Suecia, con interpretación del tribunal, absuelven al demandado mencionando que no se dio infracción en tanto se cumplieron estos 3 requisitos. Contrario sensu, se concluye entonces que si no se dan estos 3 requisitos, como sí se dieron en este caso de Svensson versus Retriever, entonces sí habría infracción. Bien. Vamos ahí claros hasta el momento, ¿verdad? Muy bien, vamos a llegar entonces al cuarto caso, que es nuestro caso de destino, que es el famoso caso de la Asociación de Editores de Países Bajos versus Tom Cabinet. Tom Cabinet era un sitio, o es un sitio, que se encarga de realizar reventa de libros usados en lo que ellos denominaban o creaban como clubes o clubs de lectura. Este es un pantallazo que ustedes pueden ver del sitio web. Allí se pagaban unas sumas pues bastante más moderadas que las que se pueden pagar por un libro de primera mano o nuevo. Y usted entraba, se hacía parte del club de lectura, se suscribía al club de lectura y de esa manera entonces pagaba una tasa específica para hacerse parte del club de lectura. Este caso entonces establece, vamos a ir a la conclusión para entrar a desmenuzarla, la venta de libros electrónicos de segunda mano a través de un sitio web en internet es una comunicación pública en la modalidad de puesta a disposición. Recuerden, tratados internet del año 96, WCT, WPPT, que establecieron entonces ese derecho de comunicación pública, segundo derecho patrimonial, en su modalidad de puesta a disposición. Recuerden que la puesta a disposición básicamente traduce en que yo puedo acceder al contenido desde cualquier lugar en el momento en que yo lo desee. Es decir, entro, por ejemplo, a la plataforma de Netflix, de Hulu, de Amazon, y accedo a un contenido a la hora que yo quiera, lo veo hasta el momento que yo quiera, paro y 2 o 3 días después puedo continuar. Eso es derecho de puesta a disposición. Es decir, comunicación pública en la modalidad de puesta a disposición. Entonces, la sentencia en este caso menciona que la venta de libros electrónicos de segunda mano a través de un sitio de internet es una comunicación pública, es decir, hay puesta a disposición, no es distribución. Y allí menciona entonces que no hay ejemplares físicos y por ende no se aplica la teoría del agotamiento del derecho. Y un ingrediente adicional, mencionan que en este caso se trata de un servicio y no de un producto. Y por ende, como no hay infracción al derecho de distribución, no aplica el agotamiento del derecho. Y en este caso, entonces, condenan a Tom Cabinet por infracción al derecho de comunicación pública en la modalidad de puesta a disposición. Quiero que hagan el esfuerzo de tener claridad en ese punto, en especial para quienes no son especialistas en la materia, que aquí no se está entonces aplicando el derecho de distribución, donde sí se daría el agotamiento del derecho con la primera venta, sino que hay una infracción es al derecho de comunicación pública en la modalidad de puesta a disposición. Esta sentencia es bien importante porque miren que es una sentencia de finales del año pasado, es decir, antes de que llegáramos a la pandemia. Se da el 19 de diciembre de 2019. Es una sentencia muy actual, muy recién salida de los tribunales, diríamos en el argot popular, salida del horno, recién salida del horno, y estamos terminando de asimilarla por completo porque la construcción que hace el Tribunal Europeo y la aplicación que hace el Tribunal de la Haya en Países Bajos, en Holanda, es bastante
importante e interesante porque, vuelvo a insistir, no consideran que hay una infracción al derecho de distribución donde sí aplicaría el derecho de el agotamiento del derecho con la primera venta, sino que estamos frente a una infracción al derecho de comunicación pública en la modalidad de puesta a disposición. Entonces noten que estas dos asociaciones de editores alegan que dicha actividad realizada por Tom Cabinet vulnera sus derechos de autor de todos y cada uno de sus asociados a través de la reventa de esos libros electrónicos de segunda mano. Sostiene que al poner en venta sus libros electrónicos de segunda mano, a través de ese club de lectura que establece Tom Cabinet en su sitio web, está haciendo una comunicación pública no autorizada de dichos libros o de dichas obras. Tom Cabinet alega, por el contrario, que se le aplique la teoría del agotamiento del derecho porque él considera que se está frente a un derecho de distribución y no a un derecho de comunicación pública, repito, en la modalidad de puesta a disposición. Ese, en últimas, es el sustrato de este caso y el resumen final, para que ya cerremos y entremos a las preguntas que ustedes tengan, es que la venta de libros electrónicos de segunda mano a través de un sitio web o un sitio de internet es una comunicación pública en la modalidad de puesta a disposición y por ende debe contarse con la autorización previa y expresa del autor o titular. Ese es el comunicado de prensa que expide el Tribunal Europeo con su sede en Luxemburgo y lo tienen allí a disposición para que quienes deseen conocer más en detalle tanto este comunicado de prensa como leer la sentencia. Con ello entonces doy por terminada mi presentación. Voy a recapitular en 2 minutos. Primer caso que vimos fue el caso Oracle versus UsetSoft, materia de software, licenciamiento online de software. Se pidió por UsetSoft que le aplicaran la teoría del agotamiento del derecho con la primera venta y el tribunal accedió y lo declaró inocente en ese caso. Segundo caso que vimos, fuimos ahora a Norteamérica, abandonamos Europa y fuimos a los Estados Unidos y la Corte de Nueva York en el caso Capitol Records versus Redigi, es decir, industria musical, entonces considera que sí hay una infracción por parte de Redigi porque no se está frente al derecho de distribución, sino se está infringiendo el derecho de reproducción. Tercer caso que mencionamos, en Suecia, Tribunal Europeo también con pronunciamiento, es Benson versus Retriever, y allí también entonces se menciona que hay una decisión que lleva a que se tenga en cuenta la teoría del agotamiento del derecho. Y terminamos con este caso entonces que hace alusión ya a la industria editorial y en particular a la reventa de libros electrónicos de segunda mano. Termino con esto mi presentación y quedo a disposición de las preguntas que tengan ustedes a bien formular en el chat, que es el mecanismo que se ha dispuesto por los organizadores. Esta es la conclusión. El Tribunal de Justicia ha considerado que el proporcionar mediante descarga un libro electrónico para su uso permanente no pertenece al ámbito del derecho de distribución al público, previsto y exceptuado en la Directiva Europea como estaba en la Directiva Europea 29 del 2001 en el caso de software, y que en este caso entonces sí hubo una infracción porque se configuró, fue una infracción al derecho de comunicación pública. Quedo entonces a disposición de ustedes para las preguntas que se tengan a bien formular. No sé si Eduardo las recapitula o las vamos mirando acá. Bueno, yo podemos iniciar ahora, pero no veo ninguna pregunta, pero están todavía para poder. Aquí está una. Muchas gracias. Tengo una consulta. De Carlos Gallo, si yo tengo un blog personal o página web y hago referencias o doy opiniones acerca del libro que leí, ¿estoy infringiendo derechos de autor? Gracias por la pregunta. En principio no porque usted está haciendo uso de un derecho superior que se llama el de libertad de expresión. Es un derecho que usted al haber adquirido, haber leído un libro de manera lícita, en formato impreso o en
versión libro electrónico, a través de su blog o microblog o de su sitio web, hace un comentario sobre la impresión que a usted le causa este libro. Puede ser una crítica o positiva o negativa, y no habría infracción en la medida en que usted no esté reproduciendo el texto completo. Y adicionalmente podría mencionar que se está haciendo uso, pues vuelvo a insistir, de la libertad de expresión, y podría en alguna medida también pensarse en que se está haciendo simplemente una evaluación que no atenta pues contra los derechos de propiedad intelectual del autor o titular de ese libro. No sé si Eduardo tiene una opinión. Se aplica, sí, correcto. Se aplica el principio, pregunta de Osvaldo Reyes, se aplica el principio de derecho de primera venta en un ebook que compré con todos los derechos si se lo cedo a alguien y borro toda señal del mismo de mi computadora. Gracias, Osvaldo, por esa pregunta, porque es bien importante. Como el tiempo apremiaba, no tuve oportunidad de referirme, pero en el caso precisamente de Oracle versus Used Soft, tratándose de software, y en este caso de la Asociación de Editores de Países Bajos versus Tom Cabinet, uno de los requisitos que se exige es que precisamente cuando se compra de manera lícita el ebook, el libro electrónico, y usted lo revende, pues se deba deshabilitar esa copia o ejemplar que usted tiene en su equipo, porque si no, sí estaríamos ante una infracción al derecho de reproducción, porque estaría la misma obra en dos lugares duplicada, ¿verdad? Entonces, efectivamente se debe deshabilitar, y tanto en el caso de Oracle versus Used Soft como en el caso de Tom Cabinet, el tribunal hizo alusión a ese punto. Bueno, por ahora no veo ninguna pregunta más, pero sí aprovecharía porque hubo una que me hicieron, bueno, hicieron a los organizadores, que es que si las conferencias estarían disponibles en cuál canal de YouTube, y sería de la Cámara Panameña del Libro. Estarán por algún tiempo. Bien, bueno, no, si ves alguna ahora, a ver si hay otra. En Argentina, la doctora Cabanillas, Ana María Cabanillas, dice: en Argentina existe Leamos, que es un servicio de préstamo de libros. También usan este sistema las bibliotecas de Estados Unidos. Te prestan el libro por un tiempo y luego desaparece de la tablet o lector. Claro que el editor lo vende para ese fin y por un determinado número de lecturas. ¿Qué opinión le merecen estos casos? Ana Cabanillas. Muchas gracias, Ana. Muy importante y pertinente su pregunta. Miren que este tema del derecho de préstamo público y alquiler, pero en especial el derecho de préstamo, se discutió por mucho tiempo cuando estábamos frente al tema o al escenario de los libros físicos. De hecho, recuerdo que nuestro premio Nobel colombiano, Gabriel García Márquez, ya fallecido, premio Nobel de Literatura en 1982, en alguna de las ediciones de uno de sus libros muy célebres, con un título bastante conspicuo y sonoro, en una de las primeras ediciones en Europa mencionaban que estaba prohibido el préstamo de ese texto, de ese libro. Entonces las bibliotecas entendieron que se estaba coartando precisamente el ejercicio de ese derecho que hacen de suyo las bibliotecas cuando compran un ejemplar en un canal regular, pues precisamente lo compran es para hacer uso del derecho de préstamo público. Entonces noten que cuando trasladamos ese mismo principio a los libros electrónicos o al contexto digital, efectivamente debemos revisar primero si hay o no medidas tecnológicas de protección, que eso fue citado en el caso, en uno de los casos que citamos, en este último. Y recuerden que si no existen medidas tecnológicas de protección, pues hay como una autorización expresa, o perdón, mejor tácita, del titular para que el libro pueda ser consultado varias veces. Pero como en este caso que nos menciona Ana desde la Argentina, nos está mencionando precisamente que el libro
tiene ese dispositivo o medida tecnológica de protección que en alguna época se llamaban bombas lógicas, es decir, usted descarga el libro, lo puede tener durante determinado tiempo, leerlo, releerlo, muchas veces lo puede compartir, en otras no, pero al cabo del tiempo el texto se sustrae o desaparece. Entonces noten que allí hay una medida tecnológica que establece pues una limitación en cuanto a ese derecho. Bueno, otra pregunta. Aquí hay otra pregunta, que si hago el resumen de un libro lo puedo subir a mi sitio web. Y tengo otro, que los libros con licencia CC tienen algún problema para su utilización. Bueno, son dos preguntas ahí. Bien, y hay vamos, otra más. Y otra más. vamos primero con esas dos, Eduardo, ¿te parece? Sí, Y luego sí. me trasladas la tercera. Sí. Bien, la primera, ¿puedo hacer un resumen y subirlo a mi sitio web? Efectivamente, sí lo puede hacer. Lo puede hacer porque en este caso estaríamos frente a una obra, digámoslo, derivada, es decir, una obra que surge porque usted se nutre de este texto que ha adquirido lícitamente, hace un resumen y lo coloca en su sitio web. Obviamente tiene que hacer la alusión a la fuente que usted está utilizando, a ese libro primigenio que está utilizando, y ese resumen podría ser tenido como una obra derivada. Noten que la única limitante sería que el autor de la obra primigenia, y voy a hilar con la segunda pregunta cuando me preguntan, entiendo, licencia CC es Creative Commons. Entonces noten, es licencia Creative Commons, ¿verdad, Eduardo? La segunda pregunta. Sí, sí. Licencia CC. Recuerden que este tipo de licencias Creative Commons son muy similares a las licencias Copyleft, a las licencias Color Juris y a las licencias Open Access. Y esas licencias Creative Commons fueron creadas hace muchos años por un profesor que se llama Lawrence Lessig. Tengo precisamente aquí el libro del profesor Lessig, el código, y él es el padre del sistema de licencias Creative Commons. Y el profesor Lawrence Lessig plantea entonces que las licencias Creative Commons en principio tienen 4 versiones que pueden combinarse y llegarse incluso a 16 clases de licencias Creative Commons. Bueno, vamos a tener que, me están mandando un mensaje que tenemos que terminar. Okay. Y hay una sobre videojuegos aquí, ya para finalizar. Pero termino de responder la de Creative Commons. Sí, sí. Bien. Sí, brevemente para ver si se puede la de videojuegos y ya. La licencia Creative Commons puede estar en la modalidad que te permite hacer obras derivadas o no, tienes que leer el texto. O puede decirte que no puedes hacer obras derivadas y que no puedes utilizarlo con fines comerciales. Entonces hay que leer el texto de la licencia para entenderla. El de videojuegos, que me interesa mucho. Aquí te hago la pregunta de los videojuegos. Listo. Cuando un gamer USA usa un videojuego de aquellos que consisten en el diseño y construcción de edificaciones y ambientes tridimensionales, la titularidad de los derechos de los diseños resultantes se atribuyen a gamer, al desarrollador o al productos del juego. Muy compleja. Allí les recomiendo... Bueno, pero lamentablemente ya nos dijeron que tenemos que irnos, tenemos que darle acceso a los demás panelistas. No se va a poder. Bien, les recomiendo a quien hizo la pregunta consultar el libro de mi buen amigo y colega norteamericano, el profesor David Greenspan. Se llama Mastering the Games y allí le responden esa pregunta. Bueno, muchas gracias, Wilson. Muy interesante.